cerradita, no hay ningún problema. Y bueno, entonces voy a empezar a presentarles en este momento la pantalla. Bueno, ¿me confirman que pueden mirar la pantalla? Sí, Sí, profe. señor. Señor. Listo. Vale, muchas gracias. Entonces, esta corresponde a la guía 2. Esta se las envié al principio de esta semana, el día lunes. Sí, Eh, profe. por lo que a este momento ustedes ya deberían, pues esperaría yo que ya hubieran dado un vistazo a esto, de pronto que hubieran leído un poquitico la guía. Y pues ya saben más o menos que la guía 2 tiene una fecha de entrega antes del 19 de marzo. ¿Cuándo es 19 de marzo? El viernes de la próxima semana. Entonces ustedes tienen todo el espacio de esta semana, más el espacio de la semana siguiente. Yo el 19 les informaré respecto a si de pronto corro la fecha de entrega hasta el 21 o si la dejo en el 19. Depende un poco de- del trabajo que ustedes hayan presentado. Si no han presentado nada, pues lo dejaré en el 19 porque asumiré que pues que no hay demasiado interés en desarrollar lo que faltaba. En caso contrario, pues de pronto lo amplío un poquito. Y pues dependiendo también de las preguntas que escuche de ustedes por el WhatsApp. Bueno, entonces, pues aquí también aparece el correo en el cual ustedes pueden enviar la actividad. No ha cambiado, sigue siendo el mismo y por eso estoy recibiendo las actividades. Para los que no hayan entregado actividades de la guía 1 todavía, les recuerdo, hasta el día de hoy voy a estar recibiendo esas actividades de la guía 1. Si no las presentan hasta el día de hoy, pues yo asumiré que no las hicieron o que no las van a hacer y pues por supuesto dejaré la nota como negativa. Y pues espero que les rinda el tiempo para elaborar las actividades de la guía 2, los que entregaron a tiempo la actividad de la guía 1. Y pues ya saben, si tienen alguna duda o alguna inquietud, por el WhatsApp siempre les estoy contestando dentro de los horarios de atención. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta guía? Pues esta guía, perdón, tiene como objetivo el trabajo respecto al sistema nervioso en animales. Ya trabajamos un poquitico receptores sensoriales en la guía 1. Ya sabemos que los seres vivos tienen receptores que les permiten reconocer las cosas que pasan en su entorno. Pero en el caso de los animales, a diferencia de las plantas, que básicamente todo es comunicación química, me refiero pues a lo hormonal principalmente. En el caso de los animales también tenemos comunicación dirigida por impulsos eléctricos y pues también por supuesto por la parte química. El sistema nervioso, entonces, aquí se presenta información respecto a qué es, a lo que es, a cuáles son las funciones que cumplen los dos tipos de sistema nervioso en el cuerpo de la mayoría de los animales. Pues en el caso humano al menos es así, pero hay animales que no tienen estos dos tipos de sistema nervioso. Por ejemplo, las medusas no tienen cerebro ni sistema nervioso periférico como tal, sino que son unas redes neuronales. Entonces, bueno, aquí se presenta información principalmente del ser humano, ¿vale? Me gustaría muchísimo ampliarlo a otros animales, pero es un poco más complejo. Entonces, pues quise centrar la guía en nosotros, los animales humanos. Se presenta también información respecto a los diferentes tipos de neuronas y cuál es la función de estos tipos de neuronas que tenemos en nuestro organismo. Eh, Presenta información respecto a cómo es la anatomía de las neuronas, qué es lo que tiene una neurona típica. Aquí se representa, pues, esta de aquí, desde aquí hasta aquí es una neurona con sus diferentes partes, el cuerpo, el axón, el cono, las dendritas. Esto es una célula. Pues como ustedes ya vieron en grado sexto, bueno, y en primaria también, las células tienen sus diferentes partes, su núcleo, sus mitocondrias, todas sus partecitas, y tienen diferentes formas.
las células nerviosas son así, las musculares son de otra forma, las adiposas son de otro tipo. Eh, Se habla un poco de lo que son los potenciales de acción, que tiene que ver justamente con eso, con el impulso electroquímico que ocurre dentro de las neuronas, y cómo la señal nerviosa se atraviesa a través, perdón, de toda la red neuronal hasta llegar al sitio donde la información se puede analizar o donde se va a ejecutar una acción. En el caso de los receptores sensoriales, una vez reciben el impulso o la sensación del entorno, pues la información recorre las neuronas y va directamente al sitio donde se va a analizar. ¿En qué sitio se analiza la información del ambiente? Estoy solo, estoy hablándoles solo a la pantalla. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. ¿En qué, Señor. en qué sitio se analiza la información que llega del ambiente? Silencio, nadie sabe dónde se analiza la información. ¿En dónde, en qué parte de su cuerpo se analiza la información que se recibe del ambiente? El sistema nervioso. Bueno, ¿en qué parte del sistema nervioso? Hay un ¿En el órgano. cerebro? El cerebro. El cerebro. El cerebro se encarga de analizar la información. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están dormidos? No. ¿Están acostaditos en la cama o qué? Despiértense, No. tómense, échense agüita en la cara o algo, porque los escucho demasiado dormidos, porque no los escucho. Ajá, bueno, entonces, pues bueno, esta es la neurona por donde se transmite la información. Aquí también hay información respecto a algunas partes de la neurona, lo que son las sinapsis, que tiene que ver con las conexiones que hay entre neuronas. Y ustedes pueden ver aquí en este lugar, esta neurona está conectada a la neurona que está más arriba. O sea, miren, esta parte que está aquí viene a ser esta parte de la neurona. ¿Sí miran? Entonces es como una red, como un cable que se dirige, pero obviamente no hay una sola neurona porque en un tejido, aquí al lado tiene que haber otra neurona, aquí al lado hay otra, detrás hay otra neurona, aquí al frente hay otra. Es un tejido como tal, ¿vale? Ya ustedes saben lo que es un tejido. Eh, Listo. Presenta también la información respecto a los neurotransmisores, que son esos mensajeros químicos que son los que impulsan el potencial de acción desde una neurona hacia la siguiente y de esta neurona hacia la siguiente y así sucesivamente. ¿Listo? Un poquitico respecto a lo que son redes neuronales, que las neuronas no se comportan solo como un hilito que transmite, sino que es una red compleja. Y hay órganos en donde esa red es mucho más compleja, por ejemplo el cerebro. Eh, entonces, pues, para que tengan un poquitico de información respecto a eso, las neuronas sensoriales que están vinculadas directamente con los receptores sensoriales que vimos en la guía 1. Y listo, entonces aquí hay una información bastante densa, hay mucha información. La recomendación para ustedes es, si ustedes quieren, pueden imprimir esto y pegarlo en el cuaderno, pues es lo que estoy viendo que hacen algunos. Pero les recomiendo muchísimo que hagan un resumen de esta lectura en su cuaderno, un resumen con sus propias palabras de la información que aquí se presenta, de la información más importante. Y además de eso, que revisen qué palabras desconocidas se encuentran. Eso es muy importante porque necesito que ustedes amplíen su vocabulario, que ustedes reconozcan palabras que de pronto antes no conocían, que sepan lo que es una sinapsis, lo que es una dendrita, lo que son los axones, lo que es un potencial de acción. Entonces, tengan ustedes un pequeño diccionario dentro de su cuaderno para que ustedes reconozcan todas esas palabras que de pronto son un poco raras. Y adicional a eso, pues aquí está la actividad. La actividad son 3 preguntas, de las cuales una de las 3 preguntas es el quiz. Entonces ustedes pues,
con el punto 3, prácticamente estarían resolviendo lo que es el quiz, el primer quiz de biología. Creo que solo voy a hacer uno. Y les muestro entonces. A ver, están llegando un poquitico tarde, pero pues dejémoslos entrar. Primera pregunta, ¿qué función cumple el sistema simpático y parasimpático? Esa información en algún lugar de esta guía tiene que estar. Es probable que en algún lugarcito pueda aparecer esa información. En el caso de que no aparezca, pues ya queda como parte de investigación, además de lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Segundo, ¿qué función cumple y de qué parte está compuesto el sistema nervioso central y periférico? Dibuje cada uno de ellos en humanos y ubique sus partes. Entonces, el sistema nervioso central y periférico, también de pronto la información pueda que esté en alguna partecita de la lectura. Ustedes simplemente buscan la información, miran qué partes aparecen ahí. Si no aparecen las partes que componen estos sistemas nerviosos, pues ya queda una partecita también de investigación para ustedes, ¿no? Dibuje cada uno de ellos. Esto también puede ser una parte de investigación para complementar la información de la lectura. Y el punto 3 se considera un quiz de biología, debe realizarlo en una hoja aparte con sus datos. La hoja aparte tiene que tener su nombre y su grado. La actividad es teniendo en cuenta tus órganos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos. Explique todo el proceso que ocurre desde la recepción del estímulo externo hasta el análisis y respuesta del mismo. Ejemplifique para cada uno de sus órganos de los sentidos con un ejemplo en su casa y dibújelo. Bueno, aquí fue un poco redundante, la verdad, pero trataba de que fuera lo más explícito posible. ¿Cuál es la idea en este punto? Sencillo. Usted tiene 5 órganos de los sentidos, ¿cierto? Lo que usted va a hacer es explicarme todo el proceso que ocurre desde que usted recibe el estímulo externo hasta que usted le da respuesta a ese estímulo externo. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo estoy aquí en este momento dando la clase virtual y de repente escuché que explotó una bomba frente a mi casa. Esto explotó una bomba. ¿Quién es el que recibe el estímulo externo? ¿El oído? El oído. Bien, perfecto. Ahí en el oído hay unos receptores sensoriales que reciben el estímulo, ¿cierto? ¿Cuáles serán? ¿El tímpano? Ese es como el tejido del órgano, pero hay unos receptores sensoriales de un tipo de receptores sensoriales que reciben ese estímulo. ¿Cuáles son? Los mecanorreceptores reciben el estímulo. El estímulo pasa al sistema nervioso periférico y recorre todo el sistema nervioso periférico hasta que llega al sistema nervioso central. Una vez en el sistema nervioso central, el cerebro analiza la información y decide, explotó algo fuera de mi casa. Él es el que se da cuenta de eso. Y una vez se da cuenta de eso, envía una orden al cuerpo. ¿Qué orden puede dar? Agáchese, corra, mire por la ventana a ver qué pasó, métase a la pieza. Y eso viene a ser más o menos todo el proceso que ocurre solamente con el oído. Pero hay otros 4 órganos de los sentidos, ¿cierto? Está el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, la tarea de ustedes, o la actividad para este quiz, es que mencionen todo eso. Un estímulo externo, qué tipo de receptor sensorial y en qué órgano de los sentidos lo recibe, por dónde se transmite la información, por dónde transita la información o el estímulo nervioso como tal, dónde se analiza el estímulo nervioso y qué respuesta da ese analizador del estímulo respecto a lo que recibió del ambiente, ¿vale? Con este quiz, entonces, yo lo que busco es que ustedes complementen la información que recibieron en la guía 1 respecto ¿qué? A estímulos externos del cuerpo, ¿vale? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No hay dudas, todo está claro, ¿no?
¿Complicada esta guía? ¿Complicado esta actividad? No, profe. Breve, ¿no? Sí, Bueno, profe. ¿demasiado para tu gusto o qué? No, profe, así está bien, así está bien. Ni muy difícil ni muy fácil. Ahí, Ah, en ese vale. punto intermedio. Vamos entonces al siguiente, la guía de ambiental. Igualmente para entregar antes del 19 de marzo. En este correo electrónico, pues ustedes ya trabajaron la guía pasada con algunos factores abióticos que influencian en las características del ecosistema. Y en este caso, pues vamos a continuar con ese mismo tema, pero pues por supuesto trabajando unos factores abióticos un poco diferentes. En este caso, trabajamos información respecto al viento y cuál es su función en los ecosistemas, qué efecto tienen los ecosistemas. Este, eh, este dibujito nos explica un poquitico cómo es que funciona la parte de los vientos en los diferentes ecosistemas y que ustedes se den cuenta que el viento depende mucho de la temperatura, ¿vale? El viento se mueve dependiendo de vacíos que se generan por el calor. Como ustedes ya saben, cuando un vapor de aire se calienta, denme un segundo que tengo perrito ladrando afuera. Ay, perritos, listo. Como ustedes de pronto saben, porque pues alguno de ustedes seguramente vio que en la cocina en algún momento se estaba cocinando, no sé, una sopa o un café, el aire caliente tiende a subir generalmente, ¿vale? Cuando el aire se calienta, sube. Eso ocurre tanto en su cocina, cuando ustedes están cocinando, cuando su papá está cocinando, o cuando cualquier persona de su familia está cocinando, y el aire caliente sube. Pero cuando el aire caliente sube, ustedes saben que pues, en todo el espacio hay materia, y el aire no es la excepción, el aire también es materia. Cuando ese aire sube, pues deja un espacio vacío en la parte de aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras va subiendo el aire en el ambiente, conforme va más arriba y más arriba, acá arriba las temperaturas son más frías y ese aire se va enfriando. Pueden verlo ustedes aquí. En la superficie, por ejemplo, en este ejemplo como tal, en la superficie la temperatura es 25 grados Celsius, pero acá arriba en las nubes es de 5 grados Celsius. Yo creo que ustedes lo pueden comprobar cuando viajan a tierras altas. Cuando van, por ejemplo, alguno de ustedes ha ido a Bogotá de pronto, o ha ido, no sé, a una parte de las montañas, Risaralda, Nariño, el Cauca, en la parte Salento, montañosa. profe. Hasta ahí, Salento. Putumayo, profe, Putumayo. Ah, pero Putumayo, bueno, un poquitico. Lo alto. Sí, 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 más o menos, no es tan alto, pero bueno, igual sigue siendo un poquitico alto. Entonces, dense cuenta ustedes que conforme más vamos subiendo, conforme más alto estamos, la temperatura es más fría y conforme más abajo estamos, la temperatura es más caliente. Pues yo creo que aquí nos puede colaborar Caleb, de pronto, Oliveros, que viven más pues conocen más de la parte de la costa, y de pronto aquellos que conozcan un poco más de la costa, pues la temperatura ya es mucho más caliente, el clima es mucho más cálido. Entonces, ¿qué suele pasar con el aire? Eso va subiendo y conforme sube se enfría. Pero cuando el aire se enfría, ocurre otra cosa, y es que el aire frío es más pesado, porque las moléculas se compactan más entre ellas. Y entonces ese aire frío tiende a bajar. Y cuando baja, pues acá abajo se vuelve a calentar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire que subió de aquí, que dejó este espacio vacío, hay que llenar este espacio, ¿cierto? Con algo. ¿Con qué se llena? Con el aire frío que va bajando. Entonces, este aire conforme va pasando, eso es lo que genera el viento, el paso del aire frío hacia una zona de aire caliente. ¿Listo? Entonces es más o menos es el movimiento que ocurre, eso ocurre en todo el planeta, en todas partes, y pues es lo que genera los diferentes vientos. Por eso es que, por ejemplo, en agosto, que es una temporada en la que junio, julio, agosto, que son temporadas en las que no llueve mucho, en las que hace más calorcito, en las que es más seco, por lo general, hay muchos vientos y esos vientos ayudan a que se eleven las cometas. Si usted está aquí en el suelo y tiene una cometa y la tiene aquí,
pues el aire caliente que está subiendo ayuda a que su cometa se vaya para arriba. Mira, ahora usted de pronto puede entender un poquitico por qué. Diego, el micrófono. Gracias, Diego. Ahora ustedes de pronto pueden entender un poquitico respecto a por qué es que su cometa se eleva en agosto y en julio. O por ejemplo los gallinazos. Ustedes han visto que los gallinazos a veces se la pasan dando vueltas en el cielo y gira y gira y gira, pero no aletean ni nada, sino que están allá arriba girando y girando y girando. De pronto si ustedes tienen tiempito de mirar un gallinazo, a mí me encanta ver gallinazos volar, justamente por eso, porque ellos planean y se quedan allá arriba con las alas abiertas y casi ni aletean. Y eso es justamente por eso, porque está subiendo una ráfaga de aire caliente hacia arriba y eso mantiene a los gallinazos allá arriba girando sin siquiera mover las alas. Bueno, nos detuvimos mucho en el viento. Vamos al siguiente que viene a ser el clima. Aquí hay información respecto a lo que es clima y la diferencia entre el clima y el tiempo. Hay una diferencia muy grande y es que el clima tiene que ver con cómo se comporta meteorológicamente un área geográfica durante un periodo de tiempo muy largo. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca el clima es más bien seco, porque generalmente durante todo el año el clima es, pues, o sea, casi no llueve, hay una zona de vida un poco más seca. Entonces eso es el clima, pero el tiempo depende de condiciones específicas que pueden cambiar de un día para otro. Por ejemplo, en estos días el tiempo en Palmira ha estado un poco lluvioso. Aunque generalmente en Palmira casi no llueve, durante estos días el tiempo ha estado lluvioso. Entonces, más o menos para que vayan entendiendo un poquitico la diferencia entre clima y tiempo. Que algunas veces la gente dice, oh, este clima sí que llueve acá, pero en realidad no llueve tanto, sino que el tiempo es variable. ¿De qué depende? Pues de diferentes factores. Uno de los factores, el viento que arrastra nubes, y otro de los factores, la presión atmosférica también, un factor muy importante. Entonces, hay información respecto a clima y tiempo, respecto a presión atmosférica. Esto trato de explicárselos un poquitico aquí con este dibujo. La presión atmosférica tiene que ver con la cantidad. Se supone que usted está parado aquí, ¿cierto? Más o menos estamos aquí en Palmira, por ahí unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero arriba de nosotros, en nuestras cabezas y hasta el final de la atmósfera, hasta arriba, hasta donde se acaba nuestra atmósfera, toda esta zona está llena de aire, ¿vale? Y aunque ustedes puedan pensar que el aire no pesa, pues resulta que el aire sí pesa. Y ese peso del aire nosotros lo sentimos en nuestro cuerpo, ¿vale? A eso es a lo que nosotros le llamamos una presión atmosférica, a la cantidad de aire que hay desde el sitio en donde usted está en el planeta hasta el final de la atmósfera. Por supuesto, si usted está al nivel del mar, la cantidad de aire que hay encima de su cabeza es mucho más grande que si usted está en la cima de la montaña, ¿no les parece? ¿Si están mirando la pantalla al menos? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Profe, Ajá. yo tenía una pregunta. ¿Usted no le ha pasado que usted viaja en bus, lo más de normal, y va cambiando de, ¿cómo se llama? De ¿Altura? ciudad y le da mareo? Una cosa toda extraña. Bueno, el mareo ya tiene que ver con el movimiento de otolitos en su oído medio. Pero hay una cosa que sí sucede cuando usted, por ejemplo, va desde la zona de nivel del mar hasta una zona alta en la montaña, y es que a veces usted siente que ¡pup!, se le destapó un oído, o se le destaparon los dos oídos, o siente una presión rara ahí en sus oídos. Sí, profe, sí. Es Mire, justamente... profe, Ajá. cuando yo viajé de Putumayo para acá, a mí se me taparon los oídos. Con ese frío de los páramos, Vale, uy, vale. eso duele feo. Pero pues aquí ya te estoy dando una información importante. No es por el frío de los páramos, es por la presión atmosférica.
¿vale? Conforme usted va subiendo al páramo, usted va subiendo la presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera sobre tus oídos es menor. Como ejerce menor presión, pues su oído lo que hace es que, ¡pum!, empuja hacia afuera. Y Profe, mientras se regula eso, mientras se regulan las presiones tanto de su oído como del ambiente, usted siente ese ¡pum! En su oído. Pero eso dura unos segunditos y usted más o menos se da cuenta de que, uy, algo está pasando. Entonces, la razón es esa. La razón es que la presión atmosférica a nivel del mar es muy alta, hay mucha presión atmosférica, hay mucho aire que está empujando y en la cima de una montaña la cantidad de aire es mucho menor, por lo tanto la presión atmosférica es menor, ¿vale? Eso también aplica bajo el nivel del mar. Si ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero conforme uno va bajando, eh, eh, por ejemplo, usted se mete a, no sé si ustedes se han metido a un río bien profundo y se han puesto a bucear y a bucear y a bucear. Yo lo he hecho en alguna ocasión y uno siente que, pues no bucear, sino meterse y nadar hacia abajo y nadar hacia abajo. Y uno siente como que le aprieta el pecho terriblemente, como que le aprieta los pulmones. Es justamente porque en este caso, pues el aire tiene un peso, ¿cierto? No es tan pesado que digamos, pero el agua sí que pesa mucho más. Entonces aquí conforme usted se vaya metiendo 1 metro, 2 metros bajo el agua, usted ya va sintiendo la presión de toda el agua que hay a su alrededor que lo está apachurrando a usted. Y si se mete al fondo del mar, pues la presión es tan grande que usted lo puede aplastar. Entonces más o menos la parte atmosférica, o sea, la parte de lo que viene a ser el aire, es lo que pues consideramos presión atmosférica en este caso. Y las presiones pues también tienen mucho que ver con lo que es eh, el movimiento de nubes, las precipitaciones como tal, y todo esto, ¿vale? Entonces también tiene un efecto directo en el ecosistema. Un poquitico hablando de las precipitaciones, lo que son, qué tipos de precipitaciones existen. Esto ya es un profe, poco más. Hola, ¿qué pasó? una pregunta. O sea que cuando las personas que viajan al espacio, ¿cómo hacen? ¿Cómo así que cómo hacen? Digamos, por ejemplo, porque cuando dicen que entre más arriba uno vaya, más se le tapan los oídos. Ah, no, pero eso depende, es como te digo, o sea, es momentáneo, mientras tu cuerpo percibe la sensación, usted tiene mecanorreceptores en su cuerpo, esos, y otro tipo de receptores que también pueden percibir presiones. Mientras su cuerpo va percibiendo y se va adaptando a ese tipo de presión ambiental, usted siente ahí que pum, se le destaparon los oídos, pero una vez siente eso, su cuerpo empieza a trabajar, su cuerpo empieza a decir, no, allá afuera hay menos presión, entonces disminuyamos la presión que va hacia el oído. Y eso lo hace usted involuntariamente, usted no tiene que dar la orden para que su cuerpo lo haga. ¿Listo? Listo. Profe, la presión atmosférica se da por el aire, Ajá, ¿sí? Entonces, en el espacio no tiene nada que ver porque en el espacio no hay aire. ajá. Ah, entonces, no, ya solo era una aclaración. Sí, justamente, ¿no? En el espacio exterior, incluso la gravedad que sienten, pues además de la presión como tal, porque pues no existe esa presión atmosférica, eh, pues está la parte de la gravedad, ¿no? Que pues no hay una gravedad tan intensa como la que se siente aquí en el planeta Tierra. Y pues no sé si ustedes recuerdan, pues si los que estuvieron conmigo más o menos tratamos ese tema en la formación de los planetas, que pues entre mayor masa tenga un cuerpo, mayor atracción de gravedad mayor aceleración de gravedad va a tener ese cuerpo. Entonces, pues a los pobres astronautas allá arriba, sin presión atmosférica que los haga, pues sudar la gota gorda con toda la presión del aire que tenemos encima y sin la aceleración de la gravedad que hace que nuestro cuerpo pues se fortalezca porque sea como sea nosotros, la gravedad es la que hace que nosotros nos esforcemos cada vez que damos un paso, pues los músculos se les van atrofiando allá arriba en el espacio. De hecho, cuando ellos llegan, si se quedan mucho tiempo allá en gravedad cero y vuelven otra vez al planeta, vuelven todos escuálidos y con mucha pérdida de masa muscular, con muchos problemas físicos como tal, o sea, problemas físicos de inactividad física como tal. Y solo por el hecho de no estar en gravedad, en la gravedad que tenemos en el planeta Tierra. Entonces, bueno, ahí también un datico interesante.
Bueno, para esta actividad, sencillo, realizar un resumen de la lectura y explicar con sus propias palabras qué efectos tienen los factores abióticos mencionados. Ahí ustedes tienen que hacer un trabajo más profundo respecto a lo que se menciona. No ir simplemente a decir, a copiar frases de la lectura y ya con eso tengo, sino tratar de hacer un análisis desde su perspectiva, ¿vale? Aquí esta pregunta es un poco más compleja. Dice que el viento, el clima, la presión y la precipitación están relacionados con algunas de las fuerzas de la naturaleza más destructivas, como los tifones y huracanes. Aquí usted tiene que averiguar qué es un tifón y qué es un huracán, aunque algunos de ustedes seguramente ya tienen una idea de qué son estas dos cosas. La idea es que usted investigue qué son esas fuerzas, o sea, qué son los tifones y los huracanes, y explique con sus propias palabras cómo se relacionan los factores abióticos presentados en la lectura con ellos. ¿Cómo así? Es decir, cómo se relaciona el viento, el clima, la presión y la precipitación con los tifones y los huracanes. ¿Qué relación existe? ¿Qué efecto tiene el viento? ¿Por qué el viento puede ser importante para la formación de estas dos cosas? ¿Por qué el clima es importante para la formación de estas dos cosas? ¿Por qué la presión atmosférica es importante para la formación de estas dos cosas? ¿Por qué las precipitaciones pueden tener un efecto respecto a la formación de estas dos cosas? Esa es la pregunta 2, ¿vale? Y la pregunta 3, al igual que en biología, es el quiz. El quiz dice que en una hoja... hola. La vez que me había salido porque no tenía internet. Vale. ¿Vas a preguntar algo? No, nada, profe, no me era para avisarle. Vale. Bueno, el quiz es que elabore una historia. Usted decide si la historia es un cuento, un mito, una leyenda, una fábula, lo que usted quiera hacer, donde incluya todos los elementos abióticos presentados en la guía 1 y en la guía 2. Usted me va a crear una historia, los personajes, usted decidirá qué personajes utiliza, pero lo que necesito es que usted mencione todos los factores abióticos que aparecen en esta guía, que es la guía 2, o sea, aquí en la guía 2 de ambiental, todos estos factores abióticos y los que aparecieron en la guía 1. Usted va a generar... ¿Qué hubo? ¿Hay un mínimo de hojas? Siéntase libre. Gracias a Dios. Siéntase libre. Si usted cree que lo puede hacer en media hoja, pues perfecto, hágalo en media hoja. Si cree que usted puede hacer un párrafo y en ese párrafo tener todo el cuento, perfecto, hágalo. Yo, pues, evaluaré dos cosas. Primero, evaluaré el compromiso que haya tenido con su historia. Si su historia es un párrafo diciendo, en una montaña llovió y había un suelo muy fértil y había un río con mucha agua y había presión atmosférica. Fin. Pues para mí eso va a ser muy mediocre, ¿cierto? Entonces, pues yo también le daré una nota muy, muy, muy mediocre. Lo más mediocre que pueda darle. Pero si usted se esfuerza, se esmera y desarrolla un cuento lo suficientemente interesante y que al menos incluya de forma adecuada cada uno de estos factores abióticos y los relacione perfectamente, pues si usted hace eso, yo también tendré en cuenta que usted comprendió el tema y tiene la capacidad de explicarlo a partir de un cuento, que es algo muy sencillo, o de una leyenda, o de un mito, o de lo que usted quiera hacer. ¿Listo? Profe, Sí, claro, dígame. profe, hay que escribir, no, hay que solamente leer y sacar todo eso lo que usted está diciendo, ¿verdad? No hay que escribirlo, o hay que escribirlo. No entendí. ¿De qué me estás hablando? ¿Del quiz o del punto 1? El punto 1 es eso, el punto 1 es que vos hagas un resumen de la lectura. ¿O de qué me estás hablando? ¿Del quiz? Sobre lo de más arriba, lo más arriba. Esto, el punto 1. No, profe. Toda la explicación, lo que usted estaba diciendo. Ay, no. ¿Cómo así? No, pues, ¿cómo así? Toda la explicación. Todo eso. No, esta es la guía, cariño. Esta es la información de la guía. Aquí es donde aparece toda la información que te estoy dando pues, de este tema en particular, de factores abióticos en los ecosistemas. Esta es la información. Tú de esta información vas a resolver esta actividad que aparece aquí abajo. Sí, ¿Cuál es el profe, primer? eso es lo que me está dando a entender. Gracias. Sí, eso es lo que le estoy dando a entender.
Me confundiste porque eso ya, pues, o sea, ya lo daba por hecho, pero bueno, vale, perfecto, ya que te quedó claro, me alegra. Listo, entonces eso es el quiz. ¿Alguna duda, alguna inquietud, preguntas? Muy complicado Profe, esto. yo, A ver, profe, una pregunta. Solamente quiero dar una opinión, ¿no yo? Luisa, a ver. En el este del viento, en el punto 2, donde dice el viento, profe, es cierto, ¿qué es un huracán? Es que yo no me acuerdo con un huracán, no sé si el huracán es cuando, como que Ese es todo como ese es cuando tu todo el trabajo. viento, no sé si es que se une y empieza a tumbar todo, aunque acá me dice mi papá, dice que supuestamente que es lo que se hace en el mar. A eso le toca a usted investigarlo, señorita. Pero tiene una relación bastante fuerte con diferentes cosas. Pues, por supuesto, el viento tiene pues es uno de los efectos que producen los huracanes. Eh, pero hay unos formadores de huracanes y eso principalmente está relacionado con lo que son las presiones atmosféricas, con el movimiento de vientos y con el clima. No en todas partes del planeta ocurren huracanes y tifones. Por ejemplo, aquí en la costa pacífica no ocurren huracanes y tifones, pero en la costa Caribe pueden ocurrir huracanes y tifones. ¿Por qué? Pues porque el clima es diferente. Entonces, bueno, miren que aunque son parte de mar, porque el Caribe también es un mar y acá en el Pacífico es otro mar, aunque son mares como tal, el clima es diferente. Para que ustedes no crean que todo el mar es igual, que todos los mares son iguales. Entonces, pues para que tengan también eso en consideración. Su trabajo es ese, justamente, Luisa, su trabajo es investigar qué son estas dos cositas y conforme a lo que usted investigue, usted ya dirá, pues mira que los huracanes y los tifones forman vientos de mucha velocidad, de tanta velocidad, y esta velocidad significa que tal y tal cosa. Que los huracanes y los tifones ocurren en este tipo de clima, que es más o menos así, más o menos así. Que la presión atmosférica, ¿qué función puede tener ahí la presión atmosférica? No, pues que dependiendo de la cantidad de presión, el aire sube, el aire baja, ocurren lluvias, bla, bla, bla. Y pues con las presiones también hablamos de precipitaciones. Y ahí es un trabajo más bien de análisis. Miren que en este caso yo a usted no le estoy pidiendo métase a Google, copie y pegue la información que encuentre en Google. Estoy diciendo analice lo que encuentre en Google y conforme lo que usted encontró, analícelo en estos aspectos. ¿Vale? Porque también me he encontrado mucho que algunos de ustedes, pues no me refiero a ustedes de octavos, sino a ustedes estudiantes en general de todo el colegio, lo que hacen es que pues, hacen una pregunta, se van a Google, colocan la pregunta y copian lo primero que se encuentra en internet y lo pegan en el cuaderno y lo transcriben letra por letra. Y creen que hicieron un excelente trabajo porque copiaron lo que había en internet y resulta que no. Resulta que el trabajo académico en realidad no es que usted sea una fotocopiadora o una maquinita de transcribir información, sino que usted sea una persona capaz de analizar la información que encuentra en diferentes medios, ¿vale? Entonces, de esa forma está pensado este punto básicamente. Yo creo que es un punto muy interesante, al menos a mí me pareció muy interesante proponerlo así. Básicamente por lo de lo que ocurrió en Providencia. No sé si ustedes se dieron cuenta que por Providencia pasó un desastre natural que tuvo que ver justamente con eso. Y destruyó muchas casas y en este momento pues el gobierno dijo que iba a dar 100 días, que en 100 días iba a reconstruir a Providencia y bueno, Providencia todavía está destruido. Entonces, pues ahí está la información para que ustedes puedan hacer un análisis y puedan desarrollarlo. ¿Más dudas, más inquietudes? Que nos toca ir a ética. Bueno, vamos entonces con físico-química, lo mismo, 19 de marzo la fecha de entrega. Este es el correo, físico-química, segunda guía, guía 2. El tema de aquí va a ser enlaces químicos. Este es el tema y tiene mucho que ver con lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Aquí necesito que ustedes lean y traten de resaltar la información que ustedes de pronto no entiendan y traten de investigarla un poco más a fondo, porque el tema de los tipos de enlaces químicos suele ser un poco complejo para muchas personas, porque pues, uno no está acostumbrado a pensar en cosas
pues que se salen de nuestra imaginación o que nosotros no vemos. Ninguno de ustedes ha visto un átomo, yo tampoco he visto un átomo. Pero pues de la forma en la que se comportan, nosotros más o menos podemos sacar conclusiones. Es más o menos lo que pasa con la fe. Muchos científicos por fe y pues por los efectos que producen creen en este tipo de cosas. Yo, entre ellos, esto hace parte de mi dogma. Entonces, listo. Hay diferentes tipos de enlaces químicos, o sea, de formas como un elemento químico se enlaza a otro elemento químico. Yo a ustedes aquí solamente les estoy dando 3 tipos de enlaces químicos. El primero son los enlaces iónicos, el segundo son los enlaces covalentes, pero covalentes polares, y el tercero es el tipo de enlaces covalentes, pero covalentes no polares o apolares. ¿Listo? ¿Qué son este tipo de cosas? Pues les toca a ustedes darle una leída más profunda. La próxima vez que tengamos un encuentro, una videoconferencia, pues trataré este tema un poco más a fondo. Sin embargo, pues les comento un poco por encima. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que existían elementos que les gustaba quedarse con un electrón de los demás y que cuando se quedaban con ese electrón de los demás se sentían felices porque ya habían cumplido su octeto, ya tenían su regla del octeto? Profe, ¿esa no es la estructura de Lewis? Esta es la estructura de Lewis, sí, señorita. Esto aquí lo estoy explicando, lo estoy tratando de presentar de forma gráfica qué es lo que ocurre en un enlace iónico, ¿vale? Resulta que nosotros habíamos dicho que no, que ellos simplemente se prestaban un electrón y que tales y que todos eran mucha felicidad, paz y amor. Pues resulta que no es tan así. Hay una cosita en la tabla periódica y espero que cuando se termine la clase de pronto alguno de ustedes que tenga curiosidad lo revise, que se llama la electronegatividad. Espero que lo estén copiando. Electronegatividad. ¿Vale? La electronegatividad es como la capacidad que tiene un elemento para robarse un electrón de otro elemento químico. Entre más alta sea la electronegatividad, tiene una mayor capacidad de robar electrones de otro elemento. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto en la vida práctica o en la tabla periódica? La tabla periódica es una cosa muy maravillosa. Póngale pues cuidado. Miren este dibujito aquí. Este dibujito nos presenta dentro de la tabla periódica cuáles son los elementos más electronegativos y los elementos menos electronegativos. En rojo intenso están marcados los elementos más electronegativos, o sea, los que les encanta robar electrones. Ellos les fascina, se los roban y cuando se los roban son felices porque completaron su octeto y ya, encontraron la paz y la tranquilidad. Pero estos elementos que están como en amarillo más clarito son elementos que lo que les gusta es regalar electrones, les encanta pasarlos porque tiene una electronegatividad muy baja. La electronegatividad se mide en valores numéricos. Si ustedes miran el flúor tiene una electronegatividad de 4, mientras, por ejemplo, el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Miren, hay una diferencia enorme de electronegatividades. Entonces, cuando el flúor se encuentra con el sodio, el flúor es un ladrón y el sodio es alguien que le encanta regalar electrones. El flúor se roba ese electrón, el sodio se queda sin ese electrón, pero pues le da más o menos igual. Y en este momento se forma una molécula que se llama el fluoruro de sodio. Vale, eso en cuanto a la parte química. ¿Qué es lo que funciona en la práctica acá? ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando que cuando pues en este caso es el cloro también tiene una electronegatividad muy alta, pueden ustedes comprobarlo. El cloro está aquí, tiene una electronegatividad de 3, mientras el sodio tiene 0.9. Entonces este también le encanta robar, al flúor le encanta robar mucho más que al cloro y al oxígeno le encanta mucho más que al cloro también. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues pasa que el cloro se roba ese electrón y al robarse ese electrón queda con más cargas negativas de las que debería tener, porque se supone que el cloro debería tener igual número de cargas de protones que de electrones, igual número de cargas positivas que negativas, y así estaría estable eléctricamente hablando. Cuando Profe,
¿Cómo? Profe, el rubidio, ¿por qué está en blanco? Ah, los que están en blanco. Mira usted que, eh, bueno, supongo yo que tiene que ver con... interesante. Y estos de acá también están en blanco. En este caso de acá, ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta, en este caso de acá estamos hablando de los gases nobles. No sé por qué en esta representación aparece en blanco. Yo esperaría que estuviera en amarillo como este de acá, como el potasio. No sé, no sé, me corchaste ahí totalmente. Pero en este caso de acá, sí hay una razón por la que estén en blanco. ¿Alguno sabe la razón? ¿No? ¿Esto a qué corresponde esta fila, esta columna de acá? ¿Ustedes saben? Sí, saben. A los gases nobles. Muy bien, María José, esos son los gases nobles. ¿Por qué los gases nobles no tienen una electronegatividad alta? O no tienen, no son pues representados en esta tabla. Pues porque los gases nobles ya tienen su octeto completo. Al tener su octeto completo, ellos les da igual relacionarse con los demás. La clase alta de la tabla periódica no quiere relacionarse con nadie porque ella es perfecta. Entonces eso pasa más o menos, ¿vale? Por eso estos no tienen electronegatividad. No quieren robar electrones, tampoco quieren entregar electrones. Están bien, están felices y contentos. ¿Listo? Bueno, en este caso, si no sé, tocaría investigar de pronto, si, no sé, es que no sé, pues esta representación fue lo primero que me encontré en Google, ¿no? Cogí la primera que me apareció. No sé qué, pues además de los colores, que pues los colores son evidentes, no sé en qué se basarán para colocarle el color blanco aquí. Además de los colores amarillos y rojo me refiero. Sospechoso. Sí, es raro. Bueno, entonces vamos a este punto. En los enlaces iónicos, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cloro se roba, porque tiene una electronegatividad muy alta, se roba ese electrón, pues el cloro queda con más cargas negativas que positivas. Entonces se forma un ion de cloruro, ¿vale? Y ese ion tiene una carga negativa. ¿Qué pasa? Que el sodio que perdió el electrón queda con más cargas positivas que negativas. Entonces el sodio también forma un ion, pero un ion con carga positiva. ¿Qué pasa? Pues nosotros ya trabajamos electricidad en los años pasados y sabemos que cuando hay algo que tiene una carga positiva y algo que tiene una carga negativa, ¿qué pasa con las fuerzas de atracción? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Efectivamente, cargas contrarias se atraen. Entonces este ion de cloro, y es, bueno, es cloruro, y este otro ion de sodio, se atraen porque tienen cargas diferentes y esto forma un enlace. Ellos no están compartiendo el electrón fue robado totalmente por el cloro, ya es del cloro, el cloro no lo va a soltar ni por el chiras a menos de que alguien se meta en esa relación tan hermosa que ocurrió ahí. Y el sodio pues le da igual. Entonces, el sodio con carga positiva, el cloro con carga negativa, se quieren mucho, se abrazan y ahí están. Eso forma un enlace químico que se llama un enlace iónico. ¿Por qué se llama iónico? Porque forma dos iones, un ion con carga negativa y un ion con carga positiva. Pero resulta que también hay otros tipos de enlaces como los covalentes polares. Hay casos en los que, aunque la electronegatividad es muy alta, no es tan alta como para que un elemento se le robe el electrón al otro, pero sí es lo suficientemente alta como para que acapare ese electrón. Eso es el caso que ocurre aquí, por ejemplo, con el oxígeno y el hidrógeno. ¿Qué pasa? El oxígeno, como ustedes pueden ver aquí en la tabla, tiene una electronegatividad bastante alta. Mira, 3.5. Pero el hidrógeno, perdón, también tiene una electronegatividad que es relativamente, o sea, no es tan baja como la del sodio. Miren que el sodio es 0.9, pero en el hidrógeno es 2.1. O sea, en electronegatividad, pues aunque este la tiene más alta, este no se queda atrás. Entonces, el oxígeno, al tener la mayor electronegatividad, trata siempre de acaparar el electrón que le quita los hidrógenos. Trata siempre de que el electrón esté más cerca de él. Y el hidrógeno, pues también jala, pero jala con menos fuerza. Es como si usted estuviera jalando una cuerda con un niño de sexto. Usted jala la cuerda y el niño de sexto también jala la cuerda. Pero ¿cuál tiene más fuerza de los dos? El de Bueno, sexto. De octavo.
El de sexto tiene más fuerza que usted, uy, está mal. Ah, profe, no, yo le entendí Ah, que era el no, primero profe. y el de sexto. No, el de sexto y usted. ¿Quién tiene más fuerza? Pues usted tiene más Pues fuerza. ¿Sí? nosotros, obvio. Usted jala la cuerda con más fuerza. Usted es el oxígeno porque jala con mucha fuerza y la cuerda mucho tiempo pasa con usted. Pero el hidrógeno no se queda atrás y también jala y jala y jala. Entonces ahí está la cosa. Eso es más o menos lo que ocurre aquí. El hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, pero ese electrón pasa más tiempo cerca del oxígeno que cerca del hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta más o menos? ¿Sí entiende más o menos el concepto de lo que pasa aquí? No, profe, vuélvelo a repetir, por favor. Vale. El hidrógeno, ustedes saben que tiene un electrón, ¿cierto? Pues cuando el hidrógeno se mezcla con el oxígeno y forman esta cosa que se llama el H2O, resulta que ese electrón en este enlace químico pasa mucho más tiempo con el oxígeno porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad, ¿vale? Y pasa muy poco tiempo con el hidrógeno porque aunque el hidrógeno tiene una buena electronegatividad, no es lo suficientemente alta como la del oxígeno. ¿Sí me entienden? Profe, es Ajá. como custodia compartida. Sí, pero la custodia la tiene la mamá principalmente, entonces la mamá Y se el queda papá más solo tiempo. lo visita. Sí, ya. Usted lo explicó mejor que yo, vean. Sí, por ejemplo, hagan de cuenta eso, que de pronto es una pareja que se divorció, la custodia la tiene la mamá, pero eventualmente papá llega y dice, ve, vamos a cine. Ah, listo, vamos a cine. Entonces el hijo pasa un día con el papá, pero 6 días con la mamá. ¿Sí más o menos entienden por ese lado? María José me hizo el trabajo. ¿Sí lo entienden así o no? ¿O tampoco? Sí, profe. Vale. No, la intención de pronto no es herir susceptibilidades aquí, sino simplemente ejemplificar un poquitico, ¿vale? Para que por favor no se lo tomen tampoco a personal de antemano. Entonces, eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Como el electrón tiene una carga eléctrica, al electrón pasar más tiempo cerca del oxígeno, pues el oxígeno adquiere una carga eléctrica como tal. ¿Qué carga eléctrica adquiriría si tiene más tiempo el electrón con él? ¿Qué carga tienen los electrones? Positivo. Uy, los electrones. Positiva. Y, ¿Los a ver, electrones tienen profe, carga no, positiva? profe, negativa Perdón, y negativa, negativa. positiva. Uy, los electrones tienen carga positiva. No, negativa. Profe, Uy, tienen carga negativa. negativa. Neutral. Negativa. Neutral. Neutral, profe. Todo lo adivinan, ¿no? En la guía 1 se explicó eso perfectamente. A ustedes se les explicó todo eso ya. No están copiando en el cuaderno, no están tomando nota de nada de lo que se dice. Están simplemente ahí acostados en la cama mirando la pantalla. Pónganle cuidado. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Si el electrón que tiene carga negativa pasa mucho tiempo cerca al oxígeno, ¿qué carga adquiere el oxígeno? Negativo. Ujú. Y si el hidrógeno pierde su electrón generalmente y se queda sin electrón durante la mayor parte del tiempo, ¿qué carga adquiere el hidrógeno? Positivo. Positiva, perfecto. Como este tiene carga positiva y este tiene carga negativa, pues lo mismo que pasa en enlaces iónicos, ellos se atraen, se quieren mucho y forman un enlace iónico. Iónico, perdón, covalente polar. ¿Listo? Aquí se forma un enlace covalente polar. El oxígeno no se está robando el electrón, pero sí lo está acaparando. ¿De qué manera? Se queda con él mucho más tiempo del tiempo que pasa con el hidrógeno. Pobre hidrógeno se queda sin el pequeño electrón, pero de vez en cuando lo tiene con él. ¿Sí, más o menos entiende? Ojo que en el caso de los elementos y de los átomos, las cosas no son de días ni de semanas. Podemos decir que, por ejemplo, el oxígeno se queda un segundo con el electrón, por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy exagerado porque es incluso fracciones de segundo, pero digamos, el oxígeno se queda se queda 5 segundos con el electrón y el oxígeno se queda un segundo con el electrón. Entonces eso es suficiente para que se genere una diferencia de cargas y que exista aquí un enlace covalente polar con carga positiva y negativa.
Ahora vamos a lo que son los enlaces covalentes no polares. En este caso, pues la diferencia entre las electronegatividades de los elementos es muy, muy baja y el electrón indiferentemente pasa tiempo con uno o con el otro elemento químico. ¿Listo? Ese es el caso de esto, que es el monóxido de carbono. ¿Qué pasa en el monóxido de carbono? Pues vamos a mirar cómo son las electronegatividades. El carbono tiene 2.5 y, a ver. Sí, es carbono, no, esto es metano, perdón, monóxido de carbono. Yo sí decía dónde veo el oxígeno ahí, estoy loco. Tenemos ahí un metano, perdón. Tenemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. Como ustedes pueden ver, aunque el carbono tiene una electronegatividad un poquitico mayor que el hidrógeno, pues la diferencia no es muy grande, ¿cierto que no? Como no es muy grande, ¿qué pasa? Pues el electrón pasa un poquitico, pero es milésimas de segundo, más de tiempo con el carbono que con el hidrógeno, pero igual se la pasa ahí dando vueltas, de lado a lado, y vive feliz y contento en ese enlace químico. En este caso, ¿por qué se dice que es no polar? Porque aquí no se forman polaridades. Aquí el carbono no adquiere carga negativa y el hidrógeno no adquiere carga positiva. Ninguno de los dos adquiere carga eléctrica, pero se comparten los electrones y viven felices y contentos. Es una bonita relación. Y eso se puede calcular de forma matemática. ¿Cómo se calcula? Sencillo, ustedes van a tener que tener una tabla periódica en la que se marquen las electronegatividades para poder hacer esto. Para poder calcular, y darse cuenta de qué tipo de enlace químico es el que está ocurriendo entre dos elementos o más, usted lo único que tiene que hacer es una resta de electronegatividades. ¿Cómo así? Pues coge el elemento que tenga mayor electronegatividad de los dos y le resta la electronegatividad del otro elemento. Y el resultado que le dé de esa resta le va a indicar a usted qué tipo de enlace químico es. Si el resultado de la resta es menor o igual a 0.4, se trata de un enlace covalente no polar. Si el resultado de la resta es de 0.5 a 1.7, significa que el tipo de enlace es un enlace covalente polar. Pero si el resultado de la resta es mayor que 1.7, es un enlace iónico. ¿Listo? Simplemente es hacer una resta. Profe, ¿cómo así que hacer una resta? Pues le explico con esta otra tabla. Tenemos NO, monóxido, si esto es como monóxido de nitrógeno o una vaina así, o óxido nitroso, bueno, una de esas vainas. La cosa aquí es que tenemos las dos electronegatividades, ¿cierto? En el caso, miremos la tabla periódica acá, NO. En el caso del nitrógeno es 3.0 y en el caso del oxígeno es 3.5, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le restamos a la electronegatividad más grande, le restamos el valor de la electronegatividad más pequeña. 3.5 menos 3.0 es igual a 0.5. ¿Listo? Entonces uno viene acá arriba y compara en la tabla. 0.5 es menor a 0.4. ¿Lo escucho? No, profe. Es Solo- No, Ajá. es de 0 a 1.7, entonces es covalente polar. Es covalente polar. Cuando se unan estos dos, se va a tratar de un enlace covalente polar. ¿Listo? Y lo mismo, aquí los otros ejemplos son la misma cosa. Esta es la electronegatividad del sodio, esta es la electronegatividad del cloro. Al de electronegatividad más grande le resto la electronegatividad más pequeña y el valor es 2.1. Pues voy a la tabla y miro. 2.1, ¿es menor a 0.4? No. ¿Está entre 0.5 y 1.7? No. ¿Es mayor que 1.7? Sí. Entonces, ¿qué tipo de enlace es? Iónico. Iónico. Sencillo, ¿no? Breve.
Lo único es que usted busque en la tabla periódica y haga la resta. Hacer una resta, yo creo que hasta un peladito de... A ver, ¿en qué año le enseñan a uno a restar? Como en segundo o tercero. Entonces, ya están ustedes al nivel de un chico de segundo o de tercero. Todavía no lo sabemos. Lo sabremos el 19. Bueno, la actividad, el primer punto dice que realice un mapa conceptual donde explique los diferentes tipos de enlaces químicos. Pues aquí se explican todos, usted simplemente lo organiza en un mapa conceptual. Lo mismo, por favor, no vayan a internet a descargar el primer, mejor dicho, les advierto, si yo veo, porque yo me doy cuenta cuando ustedes lo hacen, sino que no les digo nada, pero si yo veo que ustedes descargaron uno de los mapas conceptuales que hay en Internet o simplemente copiaron y pegaron la información de un mapa conceptual que está en Internet, les escribo que el mapa es copiado de Internet y les doy una nota negativa. ¿Qué les parece? A mí me parece justo y necesario. Vamos al segundo punto. Haciendo el uso de la tabla periódica teniendo en cuenta los valores de electronegatividad, indique qué tipo de enlaces químicos tienen las siguientes moléculas. Ustedes, mirando estas moléculas que les estoy presentando aquí, me van a decir qué tipo de enlace químico tiene esta y esta molécula. Ustedes me van a decir. Y por último, este es el quiz, que usted debe realizarlo en una parte con sus datos como nombre, grado, Represente la estructura de Lewis de las moléculas a continuación. Estas son las moléculas H2SO4 y pH3. ¿Listo? Represente sus electrones de valencia, es decir, que usted me va a presentar los punticos de la estructura de Lewis. Calcule y determine qué tipos de enlaces químicos se presentan en la molécula. Usted, cuando vea esta molécula H2SO4 y esta molécula pH3, usted se va a dar cuenta que en esa molécula hay diferentes enlaces químicos. Que el hidrógeno tiene un enlace químico con el oxígeno y que el oxígeno tiene un enlace químico con el azufre. Entonces usted lo que va a hacer es decirme qué tipo de enlace químico es el que ocurre ahí. Si es un enlace covalente polar, si es un enlace iónico, si es un covalente no polar. Usted me lo va a decir. ¿Listo? Les voy a facilitar un poquitico, les voy a tratar de hacer chancuco, H2SO4. Por si de pronto... a ver, miremos, por ejemplo, esto. Listo, aquí, este está como medio malanga, no está bien. Este está mejor. Pues aquí más o menos el chancuco está más o menos hecho, ¿listo? Ustedes no me van a presentar esto, porque esto me está presentando dobles enlaces químicos y ustedes todavía no saben de eso. Ustedes me van a presentar la estructura de Lewis, es decir, con los punticos. Me van a mostrar los punticos donde aparecen. Pero esta pues es la base de lo que ustedes van a hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ustedes me van a decir qué tipo de enlace químico hay aquí entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace químico hay aquí entre el oxígeno y el azufre? ¿Listo? Y ya. Eso es básicamente todo lo que ustedes me tienen que hacer. No es más que eso. Y con el pH3 exactamente lo mismo. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas para que pasemos a ética y terminemos ojalá ética pronto. No, profe, todo claro. Clarísimo, perfecto. Vamos entonces a la guía de ética. Qué fácil es esto, hola, jueguito de niños. Aquí está la guía de ética, es una guía para reconocer el carácter que tenemos, lo reconozcamos, lo aceptemos, vivamos con nuestro carácter. Pues esta es una guía de lectura principalmente, en donde se presenta información respecto a lo que es el carácter y pues cómo reconocer nuestro propio carácter. Hay algunos factores que conforman nuestro carácter. Son tres: la emotividad, la actividad y la resonancia. Aquí se explica un poquitico cómo son estos componentes del carácter. La emotividad, la actividad y la resonancia explica qué es lo que caracteriza cada una de estos componentes, perdón.
Y finalmente aquí les presento diferentes tipos de caracteres, ¿vale? Carácter nervioso, sentimental, flemático, apasionado, apático, colérico, sanguíneo y amorfo. Entonces, se explica brevemente cómo son estos tipos de caracteres. Ustedes pueden investigar un poco más, por supuesto que sí. Si ustedes quieren ampliar la información respecto a uno de los tipos de caracteres que aquí se presenta, pueden investigarlo más a fondo. Es una actividad de lectura, básicamente, para que ustedes de pronto reconozcan algunas de esas características que tengan y pues que tratemos de, pues de conocernos un poco más a nosotros mismos. La actividad es bastante sencilla. Primero, aquí hacemos referencia cuando hablamos de carácter, que es la personalidad y el temperamento y cómo influyen en nuestro carácter. ¿Listo? Características de la personalidad y el temperamento, pues aquí se mencionan también en la guía. Segundo, teniendo en cuenta la información respecto a los tipos de carácter, realice una caricatura para cada uno de ellos con la cual explique cómo sería el comportamiento de cada tipo de persona. Listo. Aquí hay 8 tipos de caracteres que se presentan en esta guía. Están aquí enumerados de la 1 a la 8. ¿Cuál es su trabajo? Es simplemente que usted haga una caricatura en la que represente cómo se comportaría alguien de carácter nervioso, una para representar cómo se representaría una persona de carácter sentimental, otra caricatura para carácter flemático, otra caricatura para apasionado, otra para apático, otra para colérico, otra para sanguíneo y otra para amorfo. Por lo tanto, usted tiene que hacer 8 pequeñas caricaturas, ¿vale? Representando situaciones o representando vivencias de una persona que tenga este tipo de carácter. Bueno, pues usted puede hacer una caricatura de 2 viñetas, de 3 viñetas, ¿sí? Pero más de una, que tenga al menos 2 viñetas. Y la tercera es el punto que se considerará un quiz, y es que, teniendo en cuenta la información respecto a equilibrio emocional de la guía 1 y carácter de la guía 2, ¿cuál consideras que es tu carácter, el tuyo personal? Justifique su respuesta y realice un dibujo suyo, o sea, un dibujo suyo de una vivencia suya o de ese comportamiento, de ese carácter suyo, con lo cual soporte su decisión, ¿vale? O sea, usted me va a representar algo que usted haya pasado en su vida o alguna situación que usted vivió y que le haga pensar que usted tiene uno de estos tipos de caracteres y lo va a explicar, ¿vale? Soportar significa pues, dar soporte, ¿no? Como sustentar su postura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún problema de pronto? La guía fácil, difícil, de pronto algo que no entendieron. Bueno, perfecto. Todo comprendido entonces. Es bastante personal este trabajo. Todo este trabajo de ética es más bien personal, es más bien de autorreflexión. Entonces, pues bueno, creo que no hay inconveniente. Entonces, pasemos. Aquí les voy a pasar el enlace para que ustedes llenen la asistencia. Si ustedes se meten aquí en el chat aparece el enlace, ustedes simplemente le dan clic ahí y pues pueden llenar la asistencia. Ya estoy dejando de compartir la pantalla y en este momento detengo la grabación.